Muy buenas tardes, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de este domingo, Día de las Madres. Imagino que están todas y todos en casita, añoñando a nuestras madres y quienes lamentablemente la han perdido. Seguramente hoy es un día triste en el que la recuerdan, tantas cosas vividas. Bueno, es un día muy especial, definitivamente, para hacer honor a todas esas mujeres madres que han cargado sobre sus hombros la responsabilidad de echar hacia adelante sus hijos. Y aquellas, yo siempre digo, aquellas madres que aunque no tuvieron la oportunidad de parir biológicamente, sí han tenido la responsabilidad de criar a niñas y niños, ya sea de una hermana, ya sea de una vecina. O sea, hay diferentes maneras de ser madre y hay que celebrarlas a todas hoy, a todas esas mujeres que de una u otra forma han hecho de su vida un sacerdocio para ayudar a crecer a otros. Así es que feliz Día de las Madres. Le doy la bienvenida a mi colega, amiga y hermana, además madre, Lilian Tejeda. Hola, Lilian. Hola, hola. Pues nosotros debemos dar un abrazo, felicitarnos por este día. Muchas felicidades, Lilian. Felicidades, igualmente. Espero que te hayan regalado muchas cosas lindas hoy. Bueno. Tú dices que tu abuela no come cuento con los regalos. Yo me imagino que tú eres igualita que ella. No, yo no soy así. Además, dime tú, mi hijo de 4 años. Bueno. Pero el mayor regalo que él me pudo hacer es su existencia. Bueno. Así que a veces con el tiempo tú te darás cuenta que no basta con eso. Bueno. Que hacen falta que los hijos, o sea, el mayor regalo, como tú dices, son que ellos existan en nuestras vidas y que ellas existan en nuestras vidas. Pero cuando ellos van creciendo, tú te das cuenta que hace falta más que solo su existencia, que sean atentos, que sean respetuosos, que sean no, a veces no importa, el regalo quizás es lo de menos, pero sí, por ejemplo, una hija o un hijo que sea respetuoso, que sea considerado con su madre, con su padre, con su familia, que sea, que yo te digo, que honre el compromiso que hace esa madre y el sacrificio de esa madre, es más importante y es necesario también, además de que existan, porque a veces existen y están tirados en la cama haciendo nada, o están haciendo... Hombre, no te vayas tan lejos, señores. No me haga hablar. Mi niño, que solo tiene 4 años, por el momento, el mayor regalo que me puede dar es su existencia. Para mí, el mayor regalo de la vida es verlo feliz, verlo reír, verlo en salud. Así que yo estoy muy feliz de celebrar una vez más el Día de las Madres, que es la 4ª vez, que bueno, para mí fue un proceso un poco largo llegar hasta este momento. Yo recuerdo que la primera vez que celebré el Día de las Madres, pues fue muy significativo para mí. Y bueno, así como tú, me uno, señores, a las felicitaciones, a las salutaciones, porque rompimos un poquito el protocolo aquí, pero no importa, hoy es un día para fluir, para estar, pues, tratar de ser así, estar felices. Yo felicito, por supuesto, a todas las madres que están en sintonía con nosotras, en especial a la mía, Sonia González, que siempre nos ve ahí. Mami, aunque no te lo diga muy a menudo, tú sabes que te amo muchísimo, que te quiero muchísimo, que mi vida sin ti no sería la misma, porque tú significas mucho para mí, aunque yo quizás no te lo demuestre tanto como debería, pero hoy es un buen día para decírtelo, para decir lo mucho que te quiero y lo mucho lo feliz que estoy de tenerte en mi vida. Ojalá que Dios te dé largos años más con nosotros. También a mi abuelita, que también es como una madre. Yo tengo, diría yo, muchísimas madres, muchísimas personas que han, como tú decías, porque en la vida tenemos personas que aunque no sean quizás la madre biológica, pero tenemos una tía que hacía como de madre, y todas esas mujeres merecen un reconocimiento, un regalo, un abrazo el día de hoy. Son muchísimas esas mujeres de verdad que yo tengo en mi vida, que son madres y que quiero felicitar y que quisiera halagar en este día. Así que esperamos que estén pasando un día bonito en familia, en tranquilidad, aunque no hayan llevado muchos regalos, porque a veces la presencia
es suficiente, aunque Patria diga que no. Bueno, es así. Bueno, ahora que tú haces ese detalle de mencionar a tu madre, a tu abuela, yo también, bueno, quisiera dar gracias por las madres que he tenido, porque la verdad es que a mí me han tocado varias mujeres que han hecho de la figura de madres, bueno, empezando por mi madre biológica, que aunque ya está en el cielo, hace muchos años, fue una madre muy abnegada, una madre muy comprometida con la familia. Y bueno, y nos dejó su ejemplo, sobre todo nos dejó su ejemplo de trabajo, de seriedad, de compromiso con sus hijas y con sus hijos. Y bueno, y Dios se la llevó a destiempo, pero lo que nos quedó de nuestra madre, lógicamente, fue un gran ejemplo de valor, de sacrificio y de lucha por ser mejor y dejarle algo bueno a sus hijos. Bueno, y también me tocó una madre que no es biológica, que también me ha defendido siempre. Y desde aquí, bueno, felicitarte, doña. Siempre yo le digo doña, ella dice que yo soy la única que le digo doña. Xiomara Peralta ya sabe que si soy lo que soy hoy se lo debo mucho a ella. Y bueno, y en el crecimiento muchas mujeres que marcaron mi vida y que lo marcan todavía, sin haberme parido, pero sí han fungido de madre. A todas, dedicarle este programa y decirle que su sacrificio nos ha abierto mucho el camino a otras mujeres que vamos buscando la manera de ser, y muchas veces pensamos que no podemos, y sin embargo cuando miramos hacia atrás a nuestra madre, a nuestras madres que han estado ahí, sabemos que como ellas también podemos lograrlo. Así es que gracias por estar en nuestras vidas. Con esto, Lilian, vamos a compartir nuestra frase de esta semana. Es una frase de la actriz británica Maggie Smith. Ella dice: di lo que piensa, aunque tu voz tiemble. Me gusta mucho esta frase porque muchas veces tenemos miedo a decir lo que pensamos, tenemos miedo a ser diferente o a tener una postura contraria a otra persona. Y tenemos miedo quizás que nos ridiculicen, tenemos miedo a que nos digan, nos minimicen, nos digan que no tenemos razón. Sin embargo, siempre es importante que digamos lo que pensamos con respeto, en los lugares, en el momento prudente, pero no dejemos de decirlo. O sea, aunque la voz nos tiemble, siempre es importante decir lo que pensamos, porque es la única manera de defender lo que creemos y de ser lo que somos. Nunca dejemos de decir lo que pensamos. Lo que tenemos que saber en qué momento y en qué tono decimos las cosas, pero no dejarlos de decir. Así es, muy bonita esta frase, en verdad. Yo hoy quisiera, no sé, seguir hablando del tema de la maternidad, porque cada día se pone de manifiesto cómo muchísimas mujeres tienen que hacer grandes sacrificios para ver crecer a sus hijos, sobre todo mujeres trabajadoras. Nosotros aquí constantemente vemos, conocemos historias de mujeres que luchan día a día en esa dualidad que tenemos que llevar, por ejemplo, en esa cantidad de ocupaciones que desempeñamos a diario y que muchas veces nos sentimos. A mí me hubiese gustado quizás analizar un poco esa culpa de la que muchas veces hemos hablado aquí, que sentimos las madres, las mujeres profesionales, que trabajamos día a día y que a veces nunca nos sentimos satisfechas con lo que le damos a nuestros hijos. Pero yo creo que hoy es un día también para nosotras mismas reconocernos y no vernos solamente en lo que no hacemos, lo que no le damos a nuestros hijos, porque quizás viéndonos nosotras mismas nunca vamos a ser perfectas, pero para ellos sí lo somos. Entonces, quizás yo quisiera invitarles a todas estas madres, porque yo soy una de ellas, que constantemente nos juzgamos, nos culpamos por las cosas que queremos hacer y no podemos, por lo que queremos darles a nuestros hijos y tampoco podemos, sobre todo el tiempo.
pero yo creo que nosotras también debemos felicitarnos por los esfuerzos que hacemos día a día, por estar presente, por hacer los grandes esfuerzos que hacemos para por lo menos estar con ellos en su vida, aún pasando nosotras mismas por procesos muy difíciles. Yo creo que la maternidad nos transforma a las mujeres completamente, y yo lo digo por experiencia, y de verdad que nos ayuda a crecer en todos los sentidos, en términos emocionales, por supuesto económicamente también. Cuando tenemos hijos queremos producir más dinero para estar supliéndoles sus necesidades, pero sobre todo yo creo que la maternidad nos ayuda cada día a tratar de ser mejores personas, para tratar de ser un ejemplo para nuestros hijos. Así es, Lilian, sobre todo en ese comentario muy acertado que tú haces, pensar mucho en estas madres solteras. En nuestro país cada día más mujeres tienen que asumir la crianza de sus hijas y de sus hijos en solitario, porque todavía no hemos logrado que los hombres, muchos hombres asuman en calidad de iguales la crianza de los hijos, y muchas veces cuando se separan de las esposas también se separan de los hijos, y a esta mujer que le toca salir adelante y sacar adelante a sus hijas y a sus hijos en solitario. Y la verdad es que es difícil, como tú dices, también ese sentimiento de culpa por lo que no se logró. A veces incluso el sentimiento de culpa porque no le pudimos dar a nuestros hijos quizá un padre presente, cuando no depende de nosotras que él esté presente, depende de una decisión muy propia de él. Y nos sentimos culpables frente a nuestros hijos porque, bueno, su papá no está aquí, porque quizá a la hora de que se necesitan recursos ella no puede darlo, no lo tiene, y tampoco puede obligar a ese hombre, a ese padre, a que cumpla con ese compromiso. Y la verdad es que esas madres son guerreras y estamos en mayoría. Yo creo que en la actualidad, si no me equivoco, cerca del 60% son familias monoparentales, o sea, son familias en que prácticamente son las mujeres que están criando los hijos, porque muy pocas veces los hombres se quedan con la responsabilidad de la crianza de los hijos. Siempre se asume que es una responsabilidad de las mujeres, y nosotras también así lo hemos asumido, porque para nosotras es muy difícil y muy cuesta arriba separarnos de los maridos y decirle quédate con el muchacho, quédate, mira, críalo. No, nosotras regularmente queremos cuidarlo, queremos llegar a la casa, saber cómo duermen, saber qué comen, y aunque hay un porcentaje minoritario de hombres que lo asume con ese nivel de responsabilidad, no es mentira que somos las mujeres las responsables de esto. Y a veces, Lilian, y me duele mucho a veces cuando oigo esos comentarios, que dicen que si hay un delincuente en la calle, ¿dónde estaba su mamá? Que qué estaba haciendo esa madre, y mire ese muchacho en la calle. A veces esa madre está trabajando para pagar la casa, está trabajando para comprar la comida, está trabajando para inscribirlo en la escuela, está trabajando para llevarlo al médico, y es muy insensato cuando se oyen esos comentarios, regularmente cuando hay un niño, una niña que está quizá delinquiendo o que esté en la calle. Como dijo aquel pastor, de que muchas veces detrás de un delincuente hay una madre fuera de la casa, y regularmente lo que hay es un padre fuera de la casa y sin compromiso, hay una madre trabajando duro. Así es que felicidades, desen ese abrazo hoy, déselo ese abrazo profundo y díganse que lo están haciendo bien, porque la verdad es que lo estamos haciendo bien. Así es, definitivamente. Bueno, yo creo que tenemos una información ahí por comentar, pero no sé si pasamos a esta información o vamos a nuestra... bueno, ya tenemos, nos dice acá nuestro director que tenemos que ir a nuestra pausa. Al regreso vamos a tener una interesante entrevista para analizar precisamente este tema de la igualdad. Vamos a ver un estudio, a analizar un estudio con una experta, bueno, en este tema. Entonces vamos a ir a nuestra pausa y volvemos en breve con nuestra entrevista central de este domingo, Día de las Madres. Sigan ustedes en celebración, que tengan un bonito día.
En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, y este día en que celebramos a las madres, hoy hemos querido hablar de un tema que tiene mucho que ver con las madres, porque tiene que ver con el tema de la igualdad de género, por la que tanto luchamos para que las mujeres sean o seamos reconocidas en calidad iguales con nuestros pares masculinos. Y esta tarde queremos conversar con una persona que se ha dedicado a estudiar sobre todo el tema de la igualdad de género y a ver a veces cosas que no vemos, porque están a veces tan normalizadas que nos parece que siempre fueron así. De todas maneras, le comento que vamos a hablar esta tarde con Renata Sánchez. Renata es directora de Asuntos Corporativos de Llorente y Cuenca, que es una firma consultora que se dedica a la investigación en temas que son de gran relevancia para la sociedad. Así es que hoy vamos a hablar de un estudio que hicieron que se llama Sin Filtros, que analiza justamente cómo en los medios de comunicación muchas veces nos invisibilizan o nos silencian de alguna forma, y que casi siempre se ve más de prioridad los temas que son masculinos, donde se destacan los hombres. Sin embargo, las informaciones y los temas de mujeres casi siempre se quedan ahí agazapados en el olvido. Así es que le doy la bienvenida a Renata. Hola Renata, gracias por venir a Mujeres de Peso. Sé que traes muchas cosas interesantes que comentarnos
y la verdad que para mí es un momento de mucha felicidad, porque son temas en los que nosotros hemos ido trabajando para abrir los ojos, para que veamos cosas que a veces no se ven. Y por eso me siento muy feliz de que estés aquí. Muchas gracias, Patria, muchas gracias, Lilian, y bueno, muchas gracias a toda su audiencia y felicidades en el Día de las Madres aquí en República Dominicana. Y bueno, ya lo decías, yo trabajo en JIC, bueno, Llorente y Cuenca, que ahora es JIC. Somos una firma global de asuntos corporativos y marketing. Tenemos diversas especialidades y entre, digamos, nuestro diferencial es que hacemos estudios de análisis de grandes volúmenes de datos para obtener insights y a partir de ello construir campañas creativas o estrategias de comunicación que ayuden a nuestros clientes a entender este mundo incierto y cambiante, tan volátil también, y ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones. Entonces, Sin Filtro es una iniciativa de JIC, que es el estudio que por 6º año consecutivo hicimos en JIC en un pilar de responsabilidad del firme compromiso con la igualdad. En JIC creemos que la visibilidad de mujeres y de este tema de igualdad ayuda a construir sociedades más igualitarias y más justas. Entonces, en la edición 2025 del estudio de igualdad que titulamos Sin Filtro, partimos de una hipótesis, donde, ya lo decías, los medios de comunicación, pero también las redes sociales, son un muro de insultos, donde pareciera, hay una realidad alternativa, donde pareciera que los derechos y la igualdad de las mujeres ya rebasó un límite y que incluso se manejan algunos argumentos donde pareciera que se están atentando contra derechos de nuestros pares también, que son los hombres. Entonces, lo que hicimos a partir de esta hipótesis de un entorno donde está cada vez más polarizada la conversación, donde las mujeres feministas hablan entre ellas y las posturas antifeministas hablan entre ellos, está más imposibilitado el diálogo y la construcción de una sociedad más justa. Básicamente eso es Sin Filtro. Y bueno, hicimos un análisis en 12 países, tanto en inglés como en español y en portugués de Brasil y de Portugal, donde analizamos 8.5 millones de menciones que logramos analizar con diferentes técnicas de machine learning y de procesamiento natural del lenguaje para catalogar esas diferentes comunidades entre feministas y antifeministas, donde encontramos que, por ejemplo, 5.4 millones de publicaciones se centran en pretextos para justificar ataques hacia las mujeres y hacia el colectivo feminista. Detectamos 78 comunidades de conversación, tanto del lado feminista como antifeminista, y 25 grupos semánticos, es decir, logramos analizar así las distintas comunidades. ¿Qué porcentaje representa el primer número que dijiste de la cantidad? 5.4 millones de publicaciones, ahí es donde, bueno, de los 8.5 millones de publicaciones, 5.4 son justificaciones. Es más de la mitad. Más de la mitad. Sí. Sí. Renata, este análisis se fundamenta en esa polarización entre lo que es el discurso antifeminista o antimujeres, porque habría que ver, o sea, a veces encontramos tantos comentarios en las redes que hablan no solamente contra el feminismo, sino contra la postura de algunas mujeres. Y cómo eso ha ido creciendo, o sea, cómo se ha ido dando ese nivel de agresión a veces cuando uno plantea una opinión, por ejemplo, como mujer, y cómo vienen estos ataques, cómo lo analizan ustedes. Bueno, tenemos 10 insights que pueden encontrar en el informe, lo pueden descargar en JIC, es lyc.global/ideas, y ahí está el informe de igualdad sin filtro. Y lo que detectamos son 10 grandes insights, pero en específico con lo que me comentas, por ejemplo, en República Dominicana vimos que de 3 años a la fecha se ha reducido la búsqueda de feminismo en República Dominicana. ¿Esto qué impacto tiene y qué tiene que ver? Se liga con uno de los primeros insights. En los países donde se habla de mayor igualdad, sí se construyen mayores posibilidades de diálogo. Vemos una mayor interacción entre las comunidades feministas y antifeministas, y sobre todo, uno de los mayores retos es que cuando no se habla de igualdad,
en redes sociales, en medios, en foros, en blogs, las personas que no tienen una posición clara de qué va el feminismo, que en realidad va de una amplitud de derechos y de condiciones de igualdad tanto para hombres como para mujeres, porque se parte de que estos esquemas y roles de género nos dividen y nos separan y nos enfrentan. Cuando no se habla de igualdad, lo que ocurre es que estas personas que no tienen la información son más propensos a irse del lado antifeminista. Y sobre todo también otro insight que encontramos es que es más viral o se difunde mucho más fácil las justificaciones o los argumentos antifeministas porque son simplistas, reduccionistas y al final una argumentación de cuáles son las condiciones de doble jornada de las mujeres, de brecha salarial, ya lo mencionaban ahora, que evidentemente pareciera que en las redes cuando alguien se enfoca en las marchas o en la pugna por amplitud de los derechos, ya se están rebasando ciertas condiciones y es una realidad alterna lo que genuinamente pasa en nuestras sociedades. ¿Cuáles son los, no sé si pudieras hablarnos un poco de los resultados por países, para ver un poco quizás esa comparación entre República Dominicana y otros países, o en cuáles países quizás se ha avanzado un poco más, cuáles son como las diferencias por países existentes? Bueno, sí, hay diferencias en localidades, ¿no? Tenemos estos 10 grandes insights, pero por ejemplo, que decía de los países en donde se habla mayor de igualdad y mejores condiciones, ese es un insight general. También algo que veíamos, por ejemplo, es que en su momento en el evento en el que fui invitada de Ciudadanía Fémina, de este foro de mujeres periodistas que lidera Elvira y Marien, una de las diferenciaciones, por ejemplo, en República Dominicana, en los 12 países analizados, en 11 de ellos, lo que veíamos es que la comunidad antifeminista era muy homogénea. En su mayoría eran hombres blancos de cierta edad hablando contra el feminismo. En República Dominicana vemos mayor diversidad en el sentido de que hay hombres y hay mujeres. El discurso antifeminista está más, es una comunidad más heterogénea. También en República Dominicana es el primer país donde se considera que el feminismo atenta contra los valores tradicionales y la familia. Ese argumento no existe con el peso en otros países como existe acá. También lo de la reducción de búsqueda de término feminismo en los últimos 3 años es algo que ocurre en República Dominicana, pero algo que también pasa en todos los países y es preocupante, es que cada vez más generaciones más jóvenes de hombres, los hombres más jóvenes, se están sumando más a las comunidades antifeministas. Y eso, lo vemos con el tipo de influencers y generadores de contenido que siguen y el tipo de discurso misóginos que es contra la mujer y de un entendido de que el deber ser del hombre y el deber ser de la mujer que en realidad nos separa y nos confronta. ¿Cuál es la lectura de esos resultados acá en el país? O sea, por ejemplo, hablas de esa diversidad entre hombres y mujeres. O sea, ¿cuál es la interpretación que se puede dar a raíz de esos resultados del panorama acá en República Dominicana? Bueno, lo cierto es que lo que vemos es que hay una mayor polarización en el sentido de no haber una posibilidad de diálogo entre la comunidad feminista y antifeminista, también de silenciamiento. Lo que ocurre en la República Dominicana en la conversación es que hay un 60% menos de conversación que en el promedio de los 12 países del tema de igualdad. Es decir, los ataques tienen efectos. Los ataques directos a mujeres y también quizá a hombres del lado feminista callan más que en el promedio del resto de los otros 12 países. O sea, sí hay un efecto en esta parte de los ataques, sí hay una consecuencia. Eso es algo que hay que hablar. Menos participación de la gente, menos... Claro, porque si lo vemos, si yo me planto frente a un micrófono o escribo o hago algún contenido desde una perspectiva de igualdad y soy atacada desde un sesgo de género, lo que ocurre como personas es que finalmente se inhibe y entonces en lugar de seguir visibilizando que es un problema real, el de que no estamos en condiciones de igualdad hombres y mujeres y en diferentes aspectos, sí hay una consecuencia de silenciamiento.
Por eso, la iniciativa de Sin Filtro lo que hicimos es una campaña creativa en la que quisimos visibilizar los efectos de estos ataques en redes sociales. Y lo que hicimos fue construir un filtro de igualdad donde pareciera que en aras de que se puede decir cualquier cosa, no hay, todo mundo puede decir ataques y mermar la reputación y atacar a los otros. Entonces lo que hicimos fue construir este filtro en donde sí creemos que hay un filtro que se tiene que utilizar y es el filtro de la igualdad. Estamos viendo ahí algunos ejemplos de la campaña que hicimos en redes sociales en el sentido de visibilizar el tipo de ataques de los que son que las mujeres u hombres también que escriben en temas de igualdad reciben. También hicimos como parte de esta campaña un filtro en el que distintas periodistas en República Dominicana, justo con Ciudadanía Fémina, logramos sumar a más de 20 líderes de opinión que brindaron su rostro. Bueno, Patria fue una de ellas, en el sentido de mostrar nuestro rostro, y de un lado se ponía estos ataques y del otro se veía, ya con el filtro de la igualdad, digamos, el rostro limpio o el rostro frente a nuestras audiencias. Y fue una campaña que hicimos en marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, posicionarnos y hablar y alzar la voz y decir que el tema de la igualdad, exacto, ese es un ejemplo de reconocer que la conversación sobre igualdad está vandalizada y utilizar el filtro de la igualdad es necesario para construir sociedades más justas e igualitarias. Renata, tú sabes que en este tema de la polarización entre los feministas y los antifeministas, yo me pregunto si realmente ustedes en su estudio pudieron quizá visualizar si estas personas, por ejemplo, que se catalogan o que se asumen ese discurso de odio y antifeminista, si realmente tienen algún conocimiento de base de lo que es el feminismo, porque hemos encontrado, y por lo menos yo, en los lugares donde estoy, me doy cuenta que mucha gente que se dice, yo no soy feminista, o las feministas están locas, o sea, quizás no saben exactamente lo que es el feminismo, o sea, lo que plantea. Sencillamente alguien le ha dicho, el feminismo es malo, el feminismo es lo contrario del machismo, lo que las feministas quieren es que los hombres se mueran, no quieren saber de hombres, y entonces ya a partir de ahí asumen una postura. ¿Han ustedes analizado ese punto? Si realmente la gente que tiene ese discurso de odio realmente lo hace consciente de lo que plantea el feminismo, de lo que es el feminismo. Justo uno de los insights es entender cuáles son los argumentales de la comunidad antifeminista y por ejemplo, está lo que decía al principio de que pareciera que ya llegamos a un techo ideal de derechos y ya no se puede reclamar más, cuando en realidad la visión de derechos humanos es la amplitud cada vez mayor de derechos para las personas, para los humanos. También hay una percepción errónea de que se otorgan ventajas a las mujeres por el hecho de ser mujeres, cuando en realidad el tipo de cuotas o el tipo de políticas que se implementan son para emparejar algo que de origen es desigual. Ya lo hablábamos, lo hablaban ustedes y yo las escuchaba detrás de cámaras al inicio de, por ejemplo, el trabajo doméstico, la división del espacio doméstico y del espacio público, la división de que las tareas de cuidado y de crianza son domésticas, entonces son de la mujer. Esta división de roles de trabajo y sobre todo de hacia dónde puede proyectar una mujer o un hombre su carrera o su desarrollo personal, depende de si se es hombre o mujer. Y en realidad eso también limita a los hombres, en el sentido de que los violenta para restringir la expresión y la gestión de sus emociones. También, ya lo mencionaban, las tareas de crianza o de construcción de familia, ¿no? El rol de proveedor, el rol de fortaleza, o sea, digamos, son el tipo de roles que son asignados dependiendo de cómo se es hombre y mujer. Entonces, lo que vimos en el análisis es esta percepción errónea de ventajas, que no es así,
también la percepción de que ya se llegó a un techo de derechos, que no es así. O sea, que ¿qué más quieren las mujeres? Ellos dirán, ¿qué más quieren las mujeres? O en dónde se violentan tus derechos, o la idea de matan más hombres que mujeres. Son el tipo de argumentos que son sencillos de utilizar y que tienen mayor viralidad, pero se extraen en el sentido de que no representan la complejidad de las sociedades en las que vivimos, y donde finalmente el feminismo lo que plantea es un entorno donde hombres y mujeres podamos compartir derechos y podamos construir la vida en los términos de cada ser humano, más allá de el sexo con el que se tiene, ¿no? Y al final ampliando esas posibilidades sin enfrentarnos. Bueno, Renata, tenemos que ir a nuestra segunda pausa, pero al regreso me gustaría conversar sobre cuáles son las propuestas, porque me imagino que a raíz de este informe se hacen algunas propuestas para cambiar un poco esta realidad. Entonces vamos a nuestra segunda pausa y volvemos en breve. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. Edesur, Edenorte y Edeeste. Bueno, aquí estamos de regreso en este domingo, Día de las Madres,
Y nosotras estamos celebrando, sí, aquí trabajando, pero estamos muy felices de contar con la sintonía de ustedes. Y tenemos hoy una invitada de peso, como de costumbre. Está con nosotras Renata Sánchez, quien es directora de Asuntos Corporativos de JIC, Llorente y Cuenca. JIC. Ok, acá en Santo Domingo, y estamos hablando acerca del informe Igualdad 2025, titulado Sin Filtro. Hablábamos antes de irnos a la pausa, Renata, sobre cuáles son las propuestas que se derivan a raíz de este análisis, las recomendaciones para enfrentar los desafíos que se han identificado. Bueno, la propuesta es tal cual. Primero hacer ese análisis, sacar los insights, ver qué nos dice la data, partir de esa realidad de la conversación, y a partir de ello construir una campaña que es la que hemos venido viendo en los 12 países donde JIC tiene operaciones: Estados Unidos, Panamá, México, República Dominicana, Brasil, donde hicimos esta iniciativa de invitar a periodistas, líderes, empresarias a sumarse, a prestar su rostro y alzar la voz en esta visibilidad de la conversación sobre igualdad está vandalizada y necesitamos como sociedades el filtro de la igualdad. Entonces esa es la primera respuesta. Generar análisis basados en datos y generar una campaña creativa a partir de esos datos, y bueno, también venir a espacios relevantes como este de Mujeres de Peso y en diferentes foros para conversar y seguir empujando la conversación. Lo siguiente, me voy a permitir hablar de otra iniciativa. El año pasado hicimos, en el marco de compromiso con la igualdad, desde JIC desarrollamos una herramienta que se llama The Purple Check, donde es de Purple Check, la pueden poner ahí en JIC está, y es una inteligencia artificial generativa donde ayuda a detectar sesgos de género. Entonces usted, caballero, señorita, señora, joven, si quiere usted mandarle algún mensaje a alguna amiga, amigo, o hacer un copy en su red social, puede colocar ahí quizá lo que quiere decir, y esta herramienta ayuda a detectar sesgo de género y recomienda algunas posibilidades de reescritura de ese mensaje para eliminar el sesgo de género. Primero identificar que hay un problema, hacer conciencia de ello, que quizá esos argumentos que son fáciles de creer y de entenderse, y que estas ideas de ya hay suficientes derechos, nos quieren enfrentar, quieren eliminar a los hombres, se está destruyendo a la familia, estas mujeres. Partir de esa conciencia, de esta creencia de dónde viene, cómo a partir de ello interpreto el mundo, y tenemos esta herramienta de Purple Check para reescribir desde una visión de mayor igualdad. También esa herramienta está hecha para titular notas, por ejemplo. Esa herramienta el año pasado, ahora no tengo los datos porque estoy enfocada en el de Sin Filtro, pero esa herramienta ayuda, por ejemplo, lo que detectamos a partir de la data es que cuando había un suceso noticioso donde había implicación de violencia de género, se revictimizaba a la mujer. Es decir, se centraba en el titular la responsabilidad, lo cual viene evidentemente de un marco de referencia y de interpretación de la vida pues no igualitario. Renata, qué interesante. A mí me sigue preocupando el tema de cómo este choque entre estas posturas ideológicas, los antifeministas, con la gente que lucha por la igualdad, que a veces, aunque no se cataloguen como feministas per se, pero sí son personas que luchan, que creen en la igualdad, aunque no se identifiquen. O sea, ¿cómo eso impacta en estas comunidades globales? O sea, ¿cómo esto impacta incluso en estas generaciones que vienen creciendo? O sea, ¿qué sesgo crean estas agresiones, este accionar en redes sociales, denigrando, diciendo cosas feas, agresivas, tratando de hacer ver que el feminismo es malo, que la gente que son feministas son malos y que lo que están planteando destruye la sociedad? ¿Cómo impacta eso a las generaciones que lo están viendo?
Sí, bueno, en el estudio también, y era algo de lo que comentaba, de que cada vez es más preocupante, sobre todo, era a nivel global, pero en Estados Unidos veíamos sobre todo la conformación de las comunidades antifeministas de chicos de 15 años, ¿no? Entonces, al final, estas burbujas de interpretación del mundo en el mundo digital tienen un impacto en el mundo offline, en el sentido de cómo nos relacionamos, qué posibilidades de diálogo tenemos, desde qué referente se interpreta el mundo y cómo se relacionan con sus pares. Digamos, este análisis no va tan allá en el sentido prospectivo, en el sentido de poderte responder exactamente qué va a pasar exactamente por generación no lo tengo, pero lo cierto sí es que vemos que cada vez más hay una mayor polarización, es decir, la comunidad feminista y la comunidad antifeminista se separa cada vez más, donde pues hay una imposibilidad de diálogo y de relacionamiento, y esto impacta a nuestras sociedades, ¿no? Y esto impacta finalmente los seres humanos, somos seres gregarios, somos seres sociales, evidentemente hay una individualidad, pero requerimos del otro para reconocernos y para alimentarnos y para nutrirnos y ver otras formas de la vida, ¿no? Pero eso también podría verse también, porque vemos quizá las discusiones y las conversaciones agresivas en redes, pero también eso se puede ver directamente en la sociedad, en agresiones físicas reales. O sea, y sabemos que hay lugares que aunque no lo digan que es por un antifeminismo, sí es como un rechazo a la lucha de las mujeres por la igualdad. O sea, de agresiones, de violaciones, de ridiculizaciones, de violencia, en sentido general, en las escuelas, por ejemplo, también lo podríamos ver. Y quizá eso pudiera ser parte de esa polarización que se ve en redes, pero que quizás no nos imaginamos que a la par está sucediendo directamente, físicamente en la sociedad. Claro, claro, porque son acciones violentas en el sentido de, tú lo decías muy bien, de ridiculizar, ¿no? Entonces pareciera que solo es un comentario en una publicación, pero ahí sería llamar al autoanálisis y decir, bueno, ¿por qué te molesta que una persona publique algo sobre igualdad de derechos? O sea, ¿a qué creencia se apela y por qué consideras que ridiculizarlo o que solo es broma y por qué te da risa? En ese sentido y también en el sentido de apertura al diálogo y de continuar con el, por ejemplo, de hablarlo, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el primer insight es, en los países donde se habla de igualdad, se construyen mayores posibilidades de que esa igualdad se ejerza y se viva en el día a día. Entonces, es preocupante lo que está pasando aquí, porque, como tú decías al principio, o sea, República Dominicana es el país donde más se está silenciando, o sea, la gente ha decidido, no, bueno, yo no voy a hablar sobre el tema porque de verdad que eso no vale la pena, yo no voy a entrar en esa discusión, entonces se va produciendo cada vez más un desgano, un desánimo y los otros grupos quizás van tomando cada vez más fuerza, uno se va debilitando. Entonces hay una necesidad muy evidente de seguir entonces cada vez más hablando sobre el tema, creando conciencia sobre el tema y quizás a través de espacios que no sé, que sean que tengan mayor peso, porque como sabemos en las redes sociales se difunde todo tipo de información, todo tipo de persona interviene, a veces que ni siquiera personas puede que sean. Entonces, hay que identificar quizás esos espacios para seguir creando conciencia sobre la necesidad, o sea, sobre este tema, comenzando quizás por las escuelas, que es donde hay que comenzar a hablarle a la gente, a los niños desde pequeños y a entender realmente el tema de la igualdad. Pero sí, y desde las casas, ¿no? Desde las aquí casas. Hay una resistencia, yo te voy a decir que hay una resistencia extremista con el tema de hablar en las escuelas del tema de la igualdad, porque acordémonos de todo lo que tenía que ver con la educación vista desde la ideología de género, y lo que se empezó de una vez a decir, que eso era, que queríamos que los niños fueran homosexuales, que lo que queríamos promover, sí, aquí hubo una postura muy fea,
con respecto a la educación en género, que se asumía que lo que estábamos promoviendo era el lesbianismo, que lo que estábamos promoviendo era el homosexualismo, que lo que queríamos era que los hombres perdieran su esencia de hombre y se convirtieran en niñas. O sea, hay una resistencia real. Y eso que se da en las redes, por ejemplo, esa polarización, se nota mucho en la sociedad, en lo físico, porque parecería que solamente son en los diálogos. Pero no, aquí se está dando una resistencia irracional al tema de la igualdad, porque aunque por un lado, y un discurso de doble moral, porque por un lado decimos que las mujeres deben avanzar, que debemos seguir, que qué bueno, pero por otro lado se dice que no podemos exigir tanto, que ya hemos llegado, como tú decías, que ya hemos llegado. Y también se nos acusa en algunos momentos de los sacrificios que se hace la familia, en función de que las mujeres tengamos ese derecho, se nos respete ese derecho a la igualdad. O sea que hay, en la sociedad realmente se está dando mucho, que yo te digo, mucha contra, por un lado, y por otro lado, ok, así, las mujeres, ustedes van bien, ustedes son una guerrera, ustedes están asumiendo el liderazgo, pero en definitiva, podemos realmente educarnos para la igualdad, podemos educar a nuestras hijas y a nuestros hijos en la igualdad. Que ser iguales no quiere decir que seamos biológicamente iguales, que es lo que también han querido plantear. No, igual en derechos y deberes, que podamos hacer lo mismo y que lo que sea igual no sea ventaja. No sé si quiere comentar algo, porque yo me voy emocionando con ese tema. No, bueno, en realidad creo que es lo que hemos venido conversando en el sentido de visibilizar cada vez más el tema para contrarrestar este silenciamiento que sí tiene efectos de estos ataques y de esta vandalización. Y bueno, invitar también a quienes no saben de qué va el feminismo, que se google, que se busque mayor literatura más allá de las respuestas simplistas que podría encontrar en redes sociales, sobre todo para poder construir de una manera crítica la propia opinión. Es necesario buscar diferentes fuentes, cuestionar a esas mismas fuentes, cuestionar todo, al final construir ese pensamiento crítico para ir haciendo la propia opinión. Claro. Renata, tú vienes de un país que se cataloga como muy machista, que es México, pero yo pienso que México ha ido avanzando mucho también con este tema. Y aunque es muy tradicionalista, quizá vamos a decir que conserva mucho sus tradiciones, pero ¿cómo ha ido cambiando las cosas en términos de igualdad y eso allá? Conocer un poco de tus orígenes. Sí, bueno, primero se tiene que partir de todos los movimientos feministas de lucha, ¿no? Históricamente. También resistiendo en el sentido de los distintos movimientos y las diferentes complejidades que hay en un país como México. Partir, por ejemplo, de la ley de igualdad, ¿no? La ley de no discriminación, que es de apenas de los 2000, pero y digo apenas en el sentido de otros referentes de marcos, joven, claro. ¿no? Que es una ley nueva, y también de poderla ejercer en el sentido de, por ejemplo, esta semana estaba viendo que afortunadamente aquí en República Dominicana están analizando una ley, por ejemplo, de toda parte de pornovenganza o de esta construcción de los deepfakes que ponen en duda, ¿no? La reputación y sobre todo el cuerpo y la honorabilidad de la mujer, ¿no? Claro. Entonces es importante hablar de ello. Y en México se tiene la ley Olimpia, se denomina así por una defensora de los derechos que fue víctima de pornovenganza y entonces se logró que en México está tipificado. Es el tipo de acciones. Y también el derecho al aborto libre y legal en la Ciudad de México, ¿no? Eso está acotado, no es nacional, pero al final es ir logrando esos derechos, pero por ejemplo en países como España los distintos derechos son más amplios y nacionales. Entonces, bueno, lo importante es que vamos avanzando y claro, que realmente también República Dominicana tiene que tomar ese ejemplo de crecer a nivel de igualdad de derechos, sobre todo de que cambiemos un poco esas tradiciones que quizás nos han pesado mucho. Bueno, pero bueno, nos están haciendo señas hace rato de que se nos acabó el tiempo, así es que gracias Renata por venir a compartir con nosotras. Y esperamos que esta sea la primera de muchas otras intervenciones que tú tengas aquí. Así es que a la orden, gracias por estar aquí.
Y Lilian, vamos a despedir. Ahora sí, señores, pasen feliz resto del día. Que pasen un feliz Día de las Madres. Y disfruten mucho el Día de las Madres. Adiós, hasta el próximo domingo.